Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Lucas 18, parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí.
Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. En este capítulo encontramos dos famosas parábolas que tienen muchas enseñanzas para nuestra vida. Primero vemos la parábola de la viuda y el juez injusto, en donde Jesús nos enseña principalmente cómo debemos creer y ser perseverantes en nuestras oraciones y peticiones hacia Dios. No debemos desmayar en el tiempo de espera. En la oración pueden haber tres posibles respuestas: sí, no y espera. Si pasa el tiempo y no hemos recibido un no definitivo, sigamos orando. La perseverancia es señal de nuestra fe en Dios y nuestra confianza en Él. La pregunta del final nos debe llevar a reflexionar. En estos últimos tiempos es cuando más escasearía la fe. Luego vemos la parábola del fariseo y el publicano, una parábola que nos enseña con qué actitud debemos acercarnos a Dios. No en una actitud de soberbia, autoexaltación, autoengaño y sintiéndonos superiores a los demás. Podemos parecer muy santos y muy religiosos e impresionar a los hombres, pero no a Dios. Él atenderá al humilde, al corazón contrito y humillado que reconoce su condición, que se acerca a Él en arrepentimiento, humillación y reconociendo su necesidad. Luego Jesús nos enseña que debemos recibir el reino de Dios con la fe y la humildad de un niño. Entre las enseñanzas de la experiencia del joven rico, que ya hemos comentado en los evangelios anteriores, también podemos encontrar que Jesús enseñó que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso debemos creerlo con la fe y humildad de un niño. Al terminar el capítulo, vemos a Jesús anunciando nuevamente su muerte y la experiencia de un ciego de Jericó, que en Marcos 10:46 en adelante se nos dice que su nombre era Bartimeo. Este hombre es un ejemplo de esa fe humilde y perseverante de la que hablamos anteriormente. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la parábola que nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? Número 2. ¿A quién le pedía la viuda que le hiciera justicia? Número 3. ¿Por qué le hizo justicia el juez a la viuda? Número 4. ¿A quiénes les refirió Jesús la parábola del fariseo y el publicano? Número 5. ¿Qué decía el publicano en su oración? Número 6. ¿Qué valoró el joven rico más que seguir a Jesús? Número 7. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo cuando escuchó que era Jesús quien iba pasando? Número 8. ¿Qué hizo la gente cuando escuchó el clamor de Bartimeo? Número 9. ¿Qué era lo que clamaba Bartimeo? Y número 10. ¿Qué hizo Bartimeo después de ser sanado? Aquí terminamos el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Que Dios te bendiga.